¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar con lo que sería nuestra clase de cálculo integral. El día de hoy vamos a continuar viendo ejercicios de lo que serían las integrales definidas. En este caso, ahora tenemos otra integral definida, la cual es lo que es la función de 2 entre la raíz cuarta de x cúbica y también tiene su diferencial de x. Recordemos que cuando hablamos de integral definidas ya nos están dando dos límites, uno superior y uno inferior. Y para poder resolverla vamos a empezar haciendo lo que ya conocemos, que es hacer la integral. Y después de esto, que ya tengamos esa función integrada, lo que vamos a hacer es que vamos a obtener dos valores de función. Estos que nos dan primero el de 16 y después el de 0. Al 16 le vamos a restar el de 0 y con eso se va a llegar al resultado final. Entonces, empezando a hacer todo este merequetengue, lo primero que vamos a hacer para esta función o para esta integral es acomodar nuestra función. ¿Para qué? Pues para que sea más sencillo para nosotros a poder hacer ese tipo de integrales. Entonces, para poder irla acomodando, vamos a poner esta parte del denominador que tiene la x como una sola potencia fraccionaria. Es decir, esta raíz la vamos a hacer como fracción en la parte de la potencia. ¿Cómo sería eso? En este caso, nos vamos a basar en lo que sería la base de la raíz. En este caso, como es raíz cuarta, ese 4 se va a convertir en un 4 en el denominador de la potencia. Es decir, aquí nos va a quedar como 3 cuartos. Ya que lo tenemos así, es un poco más sencillo de poder analizar, pero para poder todavía hacer esta integración más sencilla, vamos a acomodar, en este caso nuestra x, la vamos a poner aquí del denominador, la vamos a poner en el numerador. ¿Cómo vamos a hacer ese movimiento? Vamos a hacerlo haciendo el cambio de lo que sería el signo de la potencia. Entonces, si hacemos eso, nos quedaría en este caso 2 que va a multiplicar a la x a la menos 3 cuartos, justo así, con el diferencial de x. Ya que tenemos esto, es mucho más sencillo de poder hacer la integración. En este caso es como si tuviéramos la integral de una x elevado a la n. Recordemos que si tenemos un número pegado a la x, como por ejemplo aquí este 2 no se va a ver afectado, entonces lo vamos a poner primero y nos vamos a enfocar en la parte de la x. Le vamos a sumar 1 a esta potencia, es decir, aquí nos va a quedar x a la menos 3 cuartos, justo así. Le vamos a sumar 1. Entonces, cuando tenemos una fracción, ese 1 es más fácil para nosotros si lo ponemos con respecto al denominador. En este caso serían 4 cuartos. Justo así. Recordemos que después de haber hecho esto, tenemos que dividir todo entre la nueva potencia, es decir, entre 3 cuartos negativos más 4 cuartos. Justo así. Ya que hicimos todo este merequetengue, aquí ya estaríamos terminando nuestra integral y le pondríamos más c. Pero recordemos que ahora ya tenemos los valores, entonces tenemos que ir desarrollando primero lo que sería esta parte de aquí. Si lo desarrollamos nos quedaría en este caso 2 que multiplica a x. Al hacer esta suma de menos 3 cuartos más 4 cuartos nos quedaría un cuarto positivo y en la parte de abajo también nos queda un cuarto positivo. Entonces tenemos eso y ahora tendríamos que aplicar la ley de extremos y medios. Acomodando esto para que nos quede como ley de extremos y medios, pondríamos que esta es x elevado a la 1/4, justo así. Y como este no tiene nada en la parte de abajo, es como si fuera un 1. De ahí pues tenemos el 1/4 en el denominador, justo así. Y ahora sí podemos aplicar nuestra ley de extremos y medios de una manera más sencilla, recordando que los que están en medio van a multiplicarse y van a quedar en el denominador. Es decir, nos va a quedar un 1 en la parte de abajo y los que están en los extremos se multiplican y quedan en el numerador. Es decir, aquí nos va a quedar en la parte de arriba x, 4x a la 1/4, justo así. Y pues lo que ya teníamos anteriormente, pues que era simplemente el 2, justo así. Ya nada más lo desarrollamos multiplicando el 2 por el 4x a la 1/4 y nos quedaría en este caso 8x a la 1/4, justo así. Entonces ya aquí ya tenemos nuestra integral. Lo que tenemos que hacer ahora es aplicar
los valores de función de acuerdo a los límites que nos dieron, que son en este caso el 0 hasta el 16, justo así. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo, vamos a aplicar el valor de función cuando es 16 y después cuando es 0. ¿Cómo sería cuando es 16? Vamos a poner primero 16 en donde tengamos x, es decir, aquí ponemos 8 por 16 a la 1/4, ya que aplicamos para el primero, se le va a restar, pero ahora aplicando el valor cuando es el otro límite, en este caso nuestro límite inferior, que sería en 0. Entonces, aquí sería exactamente lo mismo, pero donde tenemos 16, ahora vamos a poner el 0 elevado a la 1/4. Y ya con eso estaríamos terminando. Aquí, si se les hace un poco más complicado verlo de esta manera, pueden aplicar la forma de ponerlo como raíz, es decir, aquí poner 8 que multiplica la raíz cuarta de 16. Bueno, si quieren lo pongo aquí como igual, 8 que multiplica la raíz cuarta de 16 menos 8 por la raíz cuarta de 0. Justo así. Entonces, si lo tenemos así, ya lo podemos hacer más sencillo en nuestra calculadora. Lo pueden hacer de las dos maneras, como a ustedes se les haga más sencillo. En este caso, la raíz cuarta de 16 sería, bueno, aquí de este sería 2, ya que si multiplicamos 2 por 2 por 2 por 2, nos queda 16. Es decir, al multiplicar 4 veces por 2, sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Es por eso que la raíz cuarta es 2. Y del segundo término, que en este caso es 0, la raíz cuarta de 0, pues sería simplemente 0. Entonces, al tener esto, nos damos cuenta que, por ejemplo, este segundo término que lo estamos restando sería simplemente 0. ¿Por qué? Porque al multiplicar 8 por 0, pues nos va a quedar 0. Ya nada más tendríamos que desarrollar esta parte de aquí, que dijimos que en este caso sería 8 por 2. Y al multiplicar 8 por 2, pues nos queda el resultado final, que sería 16. Si ven aquí ya en este tipo de ejercicios, pues lo que es un poco más tardado es ir haciendo cada uno de los valores de función. Les recomiendo yo que lo vayan haciendo paso a paso para que no se vayan a confundir con alguna operación o que se les vaya a ir algún signo o algún número, ¿verdad? Bueno, esa es una sugerencia personal. Ya que vimos este primer ejercicio, vamos a ver otro ejemplo. En este caso, este otro ejemplo nos da la función de 12x cúbica que multiplica a 3x cuarta, el cual está siendo elevado al cuadrado, y al final tenemos el diferencial de x. Cuando tenemos así una función un poco más complicada, tenemos que ver primero, en este caso, si tenemos un conjunto de términos o checar el término que está siendo elevado a una potencia. Como aquí ya es un poco más complicada, nos vamos a ir a la parte de utilizar una u y una derivada de u para que se nos haga un poco más sencillo. En este caso vamos a tomar como u la que está siendo elevada a una potencia. También recordemos siempre que cuando hablamos de una u va a ser la x de mayor potencia, en este caso que es x cuarta. Entonces si va concordando todo. Con eso pues empezamos poniendo lo que está siendo elevado al cuadrado como nuestra u. Es decir, 3x cuarta es nuestra u. Esto es nuestra u, esto es nuestra u, lo que está dentro. Ya que sacamos qué es nuestra u, recordemos que el siguiente paso es derivar. Entonces, al hacer esa derivación, déjenlo pongo un poquito más para acá, para tener espacio, la derivada de esa u sería en este caso que vamos a bajar el 4 como coeficiente para multiplicar al 3. Entonces nos quedaría 4 por 3. Y nuestra x sería restarle 1, es decir, aquí 4 menos 1. Si desarrollamos esto, 4 por 3 nos quedaría 12 y nuestra x sería x cúbica. Y al final ponemos nuestro diferencial de x, claro está. Entonces, de aquí, pues esta es nuestra derivada de u. Y vamos a checar en nuestra función original para ver si la tenemos completa.
tenemos 12x cúbica y el diferencial de x, por lo cual pues sí la tenemos completa y podemos hacer el cambio de manera directa. Entonces, haciendo ese cambio locochón, en vez de poner todo eso, nada más vamos a poner u's y derivada de u. Todo lo que es amarillo es nuestra derivada de u y lo que está azul es nuestra u. Entonces, esto es nuestra u. Recordemos que está siendo elevada al cuadrado, entonces aquí ponemos que es u cuadrada y lo que estaba amarillito es nuestra derivada de u. Entonces nos quedaría de esta manera. Y ahora sí podemos aplicar nuestra integración mucho más sencilla. Si hacemos esta integración, en este caso nos quedaría u cúbica sobre 3 y tendremos que aplicarlo en estos valores. Pero aquí, al tenerlo de esta manera, tenemos que hacer de nueva cuenta el cambio. En vez de poner u, vamos a poner lo que se supone que es nuestra u, es decir, 3x cuarta. Entonces vamos a poner 3x cuarta. Todo esto tiene que estar siendo elevado al cubo y eso tiene que estar siendo dividido entre 3, justo así. Entonces, al tenerlo así, podemos ahora sí desarrollar esta parte que ya integramos con los valores, es decir, tiene que ser desde el límite inferior desde 1 hasta 2. ¿Cómo sería esto? Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Primero el valor de función cuando es 2. Si es 2, vamos a poner en este caso, lo voy poniendo aquí con corchetes para que sea más sencillo. Sería 3 por 2. Este 2 va a estar siendo elevado a la cuarta. Y después de eso, todo esto va a ser elevado al cubo. Y al final entre 3. ¿Verdad? Eso es para cuando es el mayor. Ya que hicimos el del mayor, vamos a restarle el del menor, del límite inferior. En este caso, si fuera de esa manera, lo pondríamos exactamente igual, pero en vez de poner el 2, ahora ponemos un 1, justo así. Y este está siendo elevado al cubo. Y entre 3. Tenemos todo este merequetengue. Sabemos por el ejercicio anterior que 2 elevado a la cuarta es 16. 16 por 3 nos quedaría 48. Y 48 tiene que ser elevado al cubo entre 3. ¿Verdad? Y le vamos a tener que restar en este caso 1 a la cuarta es 1. Y 1 por 3 pues va a ser 3. Y ese 3 tiene que ser elevado al cubo, que sería 3 por 3 por 3. 3 por 3 nos va a dar 9, por 3 nos quedaría 27. Y este 27 tiene que ser dividido entre 3. Entonces, si desarrollamos esto todavía, nos vamos ahora sí a nuestra calculadora. Sería 48 elevado al cubo. Nos queda 110.592, pero recordemos que se tiene que ser dividido entre 3. Entonces nos da 36.864. Entonces, desarrollando todo esto, nos quedó 36.864 menos 9. Y al hacer esta resta, pues nos quedaría así. Bueno, aquí 27 entre 3 nos queda 9. Y al hacer esta resta, nos quedaría 36.855. Yo por lo general cuando tengo que restar 9, lo que hago es que le resto 10 y le sumo 1. 300 sería 36.854 más 1, 36.855. Son mis matemáticas medio extrañas. Y con eso llegamos a este resultado. Si ustedes lo quieren hacer de un solo golpe o tienen un número más grande y se les dificulta hacer todo esto así paso por paso, lo pueden poner directamente en su calculadora. ¿Cómo sería eso? Sería poner, primero que nada, es 3 por 2 a la cuarta, que sería 3 por, creí que estaba poniendo 3 por 2 elevado a la cuarta potencia, y esto tiene que ser elevado al cubo, entonces aquí sería al cubo, y eso tiene que ser dividido entre 3. Como ven aquí nos da 36.864. Si lo ponen de esta manera, pueden obtener el del 1 también muy sencillo. ¿Por qué? Porque ahora lo único que tendrían que cambiarle sería en vez de poner el 2,
Ponemos el 1 y ya nos queda que es 9. Entonces, si lo hacen aquí en la calculadora de GeoGebra, pueden obtener de manera rápida y ver si están poniendo bien cada una de las operaciones. Y pues llegar al final a este resultado. Esta es como la manera de llegar a este resultado utilizando pues la integral definida. Recordemos, o bueno, si ustedes dicen, profe, pero ¿qué pasa si yo quiero desarrollar todo esto para que me quede un solo término y poder integrarlo más fácil? Se puede hacer y el único detalle es que tienen que tener muy en cuenta la parte de cada una de las características cuando estamos hablando de las potencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí este 3x a la cuarta está siendo elevado al cuadrado. Cuando tenemos algo así, una x que está siendo una elevada a una potencia y esto se eleva a otra potencia, lo que nos va a quedar, dejen pongo esto que está al principio, justo igual porque no lo hemos cambiado. Cuando tenemos esto, bueno, el 3 es como si se estuviera elevando normal, 3 por 3 nos va a dar 9. Y la x, al tenerlo así, esta potencia, al elevarse a otra potencia, se va a multiplicar, es decir, 4 se va a multiplicar por 2. Y al hacer eso, pues nos va a quedar de la siguiente forma. Aquí nos queda 12x cúbica todavía, que está multiplicando a 9x a la octava es ahora. Justo así. Entonces lo tenemos así. Recordemos que aquí tenemos la parte de lo de la integral. Nos estamos nada más yendo a la parte de desarrollarlo. Y multiplicando estos dos términos. ¿Cómo se están multiplicando? Bueno, en este caso, 12 por 9 nos va a quedar aquí 108. Y las x, cuando se están multiplicando x o la misma incógnita, lo que va a pasar es que se van a sumar sus potencias. En este caso sería x de 3 más 8. Aquí vamos a ponerlo paso por paso. Sería 3 más 8 con su diferencial de x. Y nos quedaría, pues, que es la integral de 108 x a la onceava potencia. Si ven, pues esto ya es mucho más sencillo de hacer en cuanto a la integral, que pues nos quedaría en este caso 108 de x a la 12 entre 12. Esto ya es con la integral terminada y pues nada más habría que hacer en este caso los valores de función desde 1 hasta 2. Dejen, recuerdo, a ver, aquí 108 entre 12 nos da 9, entonces sería más bien, bueno, si quieren para no ponerlo, aquí sería 9x a la doceava. Y pues si hacemos los valores de función, nos va a quedar a final de cuentas exactamente lo mismo. Es decir, ponemos aquí 9 por la x, que era 2 elevado a la 12. Nos queda de igual manera 36.864. Y pues 9 por 1 a la doceava. 1 a la doceava va a ser 1 por 9, pues nos queda 9. Entonces nos queda exactamente lo mismo de aquí, que a final de cuentas sería 36.855. Entonces lo pueden hacer de esas dos maneras, pero recuerden que si lo hacen de esta manera que tenemos aquí abajito, tienen que tener muy en cuenta, muy presente toda la parte de lo que son, Dios santo, estaba haciendo rayones, toda la parte que tiene que ver con las potencias, todas sus características, para que no se vayan a confundir o hacer alguna operación que no es pues la que es correcta, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda de estos ejercicios hasta ahora. Sí. ¿Estos ya son apuntes de la unidad 3? Sí. Muy bien, gracias. Si quieren les voy a ir poniendo así de que este sí es como apunte. Este también es apunte. Bueno, lo vamos a poner acá. Y este sería ya los primeros apuntes, ¿verdad? Serían estos que son los ejercicios y luego de ahí sería poner también este de aquí y luego este otro de acá, que son como los primeros ejemplos que vimos, además pues de poner la parte teórica, que es esto de acá.
Muy importante, muy importante. En este caso, si no son muy buenos para dibujar, pueden imprimir estas imágenes para que no batallen y tenerlas ya ahí en su libreta, sin tener que hacer todos esos dibujos. Muy bien, profe, gracias. Entonces, bueno, ya con eso vamos a pasar ahora a unos ejercicios que pueden venir en lo que sería el examen de planea. Estos ya no tienen que venir en su libreta, son solamente pues para reforzar. En este caso, el primero de estos ejercicios nos dice para construir una escultura, una esfera de 100 centímetros de radios debe ser cortada de forma transversal por la parte de abajo para que pueda sentarse sobre una superficie plana. Según las medidas mostradas, ¿cuál diseño permite la construcción de lo requerido? Entonces, tenemos lo que sería como una esfera y se va a cortar para que se pueda mantener de pie. Para hacer esto, debemos de tener en cuenta, bueno, nos dan estas 4 imágenes, de las cuales al checar pues este dibujo, nos podemos dar cuenta que esta partecita de aquí va a ser la más larga porque va a agarrar a lo que sería la esfera original. Va a llegar así como al límite de la esfera original y estas dos van a ser un poquito más cortas. ¿Por qué? Porque al tener esta distancia ya no va a llegar como a la misma distancia de la esfera original porque va a estar cortada. Entonces, también al checar lo que sería esta distancia de aquí, que sería el radio del circulito, va a ser todavía más pequeña. ¿Por qué? Porque en este caso, al ser más pequeña, va a ser porque hicimos ese corte para que se pudiera mantener de pie. Entonces, ya al tener esto en cuenta, vamos a checar y vamos a poder descartar 2 opciones de respuestas. ¿Cuáles son estas? Sería la del inciso C y la del inciso D. ¿Por qué? ¿Por qué esas? Porque dijimos que de este puntito a este puntito de aquí va a tomar toda la esfera original, es decir, su distancia va a ser mayor. Entonces, si checamos en estas 2 opciones, aquí es 60 y aquí es 80 y en las otras tenemos 100 y 40 o bien 100 y 60. Entonces, con eso ya no nos están cuadrando las distancias y por eso decimos, no, esas no están bien. Ahora sí, ¿cómo vamos a saber de estas 2 opciones que tenemos arriba cuál es la chida? ¿Qué vamos a hacer además de entrar en pánico? No puede ser posible. No, no entren en pánico. Lo único que tenemos que tener en cuenta para este tipo de ejercicios es utilizar el teorema de Pitágoras, el cual nos habla de los triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo pues es el que tiene un ángulo de 90 grados y del cual su lado más largo es el de la hipotenusa. Entonces, recordando esto y teniendo en cuenta que los otros 2 lados serían catetos, el teorema nos dice que el cuadrado de la hipotenusa o del lado más largo va a ser a la suma del cuadrado de los catetos, es decir, aquí a cuadrada más b al cuadrado, justo así. Entonces, aquí ya tenemos todos los datos necesarios, nada más tenemos que ver con cuál de estos cuadraría. ¿Cómo sería? En ambos, pues tenemos que sería 100 al cuadrado, nuestra hipotenusa. Este sería como el del inciso A. Y vamos a poner acá el de nuestro inciso B. En este caso, pues también sería 100 al cuadrado. Y vamos a poner ahora las distancias de los catetos. Acá tenemos que sería 60 al cuadrado más 40 al cuadrado. Del segundo o del inciso B sería en este caso poner 80 al cuadrado más 60 al cuadrado. En este caso, si están resolviendo así un examen donde tienen su tiempo contado y tienen que terminar pronto, pueden ahorrarse tiempo viendo cuál sería como el cuadrado de los números sin tomar en cuenta el cero. Es decir, por ejemplo, aquí 6 por 6 sería 36, 4 por 4 nos da 16. Entonces, aquí al sumar 36 más 16 nos da 52, por lo cual pues no es lo que estamos buscando. Nos iríamos al otro inciso, que es el del B, que sería en este caso 8 al cuadrado es 64 y 6 por 6 es 36. Al sumar esto,
En este caso nos va a quedar aquí 100, que sí concuerda con esta parte. Y pues sería, bueno, entonces me voy más por el inciso B. Quiero estar seguro, lo voy a checar en mi calculadora. Entonces, para checarlo ponemos cada uno de estos números al cuadrado, que en este caso sería 80 elevado al cuadrado más 60 al cuadrado. Nos va a quedar 10,000 y pues ponemos que 100 al cuadrado también nos queda 10,000, por lo cual sí concuerdan y con lo que llegaríamos que nuestro resultado sería en este caso la B, de burritos, de deshebrada, de asada, de Big Mama. Entonces tengan eso en cuenta por si tienen que realizar el examen o el ejercicio de manera rápida y se les está terminando el tiempo. Es un pequeño tip. Bueno, ya que vimos vamos a ver ahora otro ejercicio que también tiene que ver o en el cual se va a utilizar este teorema de Pitágoras. Entonces, nos dice el ejercicio, cada brazo del compás de la imagen mide 42 centímetros de largo. Entonces, aquí, con eso que nos están diciendo es que cada una de estas partes mide 42 centímetros. Y luego nos preguntan, cuando las puntas se encuentran separadas 30 centímetros, en este caso, aquí sería una medida de 30 centímetros desde aquí hasta acá. Y nos piden cuál es la altura del compás. En este caso, para poder sacar esa altura, nos damos cuenta de que tenemos aquí dos triángulos rectángulos y podemos volver a utilizar el poderosísimo teorema de nuestro tío Pitágoras. Entonces, para utilizarlo, recordamos que aquí sería c cuadrada es igual b cuadrada más a cuadrada. Pero en este caso, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo la altura. Y esa altura pues sería uno de los lados. Nosotros ya tenemos dos medidas, una de ellas que es esta, que es la de su hipotenusa, que es 42, y tenemos uno de los lados. Aquí tengan mucho cuidado en esta parte. ¿Por qué? Porque nos están dando la suma total de los dos lados de la base de los dos triángulos, que sería 30. Como nosotros estamos utilizando solamente uno, pues sería hasta la mitad, que en este caso pues sería simplemente 15. Entonces, al tener esto, tenemos que sacar uno de esos lados, que en este caso pues le voy a poner yo como si fuera la B, y para poder ir despejando esa B, pues vamos a poner aquí C cuadrada menos la A al cuadrado, justo así. Entonces, lo que tendríamos que hacer, recuerden que cuando tenemos un cuadrado, se va a despejar del otro lado poniéndose como raíz. Entonces nos quedaría aquí raíz cuadrada de todo lo que teníamos anteriormente. En este caso sería C cuadrada menos A cuadrada. Y pues sería ahora sí ya nada más aplicar todo lo que tenemos de datos. En este caso nuestra B sería en este caso raíz cuadrada de 42 al cuadrado. 42 al cuadrado menos uno de los catetos, que sería el A, que nosotros determinamos que sería el de 15 al cuadrado. Entonces, ya sería nada más hacer estas operaciones. Tengamos en cuenta que aquí en las respuestas todas tienen raíz cuadrada, por lo cual no le vamos a sacar raíz, simplemente vamos a hacer esta operación que está dentro, que sería 42 al cuadrado. Ponemos 42 al cuadrado y a eso le vamos a restar 15 al cuadrado. Al hacer esta operación nos queda 1539. Entonces nos quedaría que nuestra B es igual a la raíz cuadrada de 1539. Entonces al tener esto, nos vamos que nuestro resultado sería en este caso el del inciso C de los chetos de bolita. Para que lo tengan en cuenta, recuerden que pues al ver así los triángulos, rectángulos, se van a poder ir directamente a usar lo que sería el teorema de Pitágoras. Y ahora para finalizar, tenemos este ejercicio que nos dice Juan compró un terreno en forma de paralelogramo dividido en dos triángulos iguales, como se muestra en la imagen. Aquí esto es bien importante cuando nos dicen que estos dos triángulos son iguales y pues tenemos esta imagen y nos piden el valor que tiene el ángulo C, que es este de aquí. ¿Por qué es bien importante esta parte que nos dice que los dos triángulos son iguales?
¿Por qué? Pues porque podemos poner así o imaginarnos que tenemos el triangulito como si lo hubiéramos movido aquí. Y al tenerlo así nos damos cuenta de que en realidad estos 54 grados que tenemos aquí de este triángulo van a ser exactamente los mismos de lo que sería en este caso el ángulo D, que es exactamente igual a lo que tendríamos en el otro triángulo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nos dicen que son iguales, porque a partir de ahí podemos ir viendo y determinando cuáles serían los ángulos con la información que nos dan. En este caso, al tener esto, ya podríamos sacar fácilmente cuánto vale el ángulo C. ¿Cómo lo vamos a sacar? Vamos a sacarlo con la información de que un triángulo, al sumar sus ángulos interiores, nos va a dar 180 grados. Entonces, para sacar el del ángulo C, vamos a restarle 180 menos 54 grados menos 71. Y al hacer esto en nuestra calculadora, que son 180 menos 54 menos 71, nos queda de resultado 55. Entonces, el ángulo C sería de 55 grados. El ángulo C sería de 55 grados, por lo cual, en este caso sería de nueva cuenta el inciso B de los burritos. En este caso son burritos de deshebrada picosos. No sé si tengan alguna duda con respecto a estos ejercicios. ¿Vamos bien? Bueno, si no tienen alguna duda, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a poner aquí nuestro solecito del día de hoy, muy feliz, dándonos mucho calor para asarnos como puerquitos, no puede ser. Y bueno,